La semana pasada empezaron a discutir empresarios y sindicalistas qué hacer con los precios y los salarios. En realidad con los precios ya está bastante claro qué están haciendo, ¿no? Los están subiendo como locos. La inflación del mes de marzo, ya yo les decía el viernes pasado cuando estaba cerrando el mes, va a estar por arriba del 6%. Ahora ya lo empiezan a decir las consultoras. EcoGo, por ejemplo, sacó su cálculo y le dio 6,2%, algo que no se registraba para un solo mes desde el momento del desbarranque del modelo de Macri. Creo que septiembre de 2018 marcó por encima del 6% también, como daría este marzo de 2022. Ahora, con los sueldos nadie está pensando mucho qué hacer. Y la verdad que el problema son los sueldos, porque los precios han venido subiendo muy bruscamente, pero con los ingresos de la población, lo que ocurrió es que se quedaron atrás de manera irremediable y están dejando de funcionar los mecanismos habituales para actualizarlos. Fíjate vos lo que pasa con las paritarias. El año pasado, los que le ganaron a la inflación son no los que tuvieron una paritaria más alta en términos porcentuales, sino los que la tuvieron mejor organizada en el tiempo. ¿Qué hace un buen delegado sindical? ¿Qué hace un buen sindicalista? Y hoy pide que el mayor aumento se dé lo más pronto posible, porque es tan alto el nivel de inflación que si vos tenés un 60% de aumento, pero eso es en 4 cuotas y recién la última empareja lo perdido a principio de año, y bueno, punta a punta quizás da bien, pero durante casi todo el año te estuviste cagando de hambre. Bueno, eso este año lo empiezan a corregir algunos gremios que traen para adelante los aumentos más cuantiosos. Es lo que intenta también hacer la mesa del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil cuando da el primer incremento ahora a partir de abril del 18% y establece después una cláusula de revisión en agosto, pero igual no alcanza, sobre todo por la disparidad salarial que hay. Mirá, este fin de semana se vio a la Argentina en dos velocidades. Se vio la fractura de la cual venimos hablando tanto. En los restaurantes, en los cines, en muchas pizzerías. A mí que fui al teatro y después fui a Guerrín ayer domingo a la noche, domingo sin ser sábado, estaba repleto y el sábado había cola que daba la vuelta a la esquina. Entonces hay sectores asalariados que cobran su sueldo puntualmente y que este fin de semana quizás cobraron el sábado o el mismo viernes, que tienen capacidad para salir y para darse ese gustito que implica ir a comer afuera. Ahora, hay sectores que se están muriendo de hambre de verdad, que están lejísimos de pensar en ir a Guerrín y que lo que están corriendo es la coneja para ver si llegan a la canasta de 83.000 pesos para no ser pobre. Bueno, el problema es que la paritaria no resuelve esa disparidad salarial. Hubo un momento en el que no había paritarias todavía en la Argentina, porque se había perdido la práctica durante todos los años 90, y la economía estaba creciendo a lo loco, pero con los sueldos por el piso y con las fábricas a media máquina, como en algún punto pasa ahora también. Utilización de capacidad instalada por debajo del 60% había en el año 2002-2003. ¿Y qué hace el gobierno a mediados de 2002? Gobernaba Eduardo Duhalde en ese momento junto con Roberto Lavagna. Dan un aumento por decreto de suma fija. Los más grandes lo recordarán, eran 150 mangos. En ese momento $50, que hoy serían al tipo de cambio oficial 5.000 pesos o al tipo de cambio blue 10.000 pesos. Entonces, ese aumento de suma fija tiene una doble ventaja, que es que por un lado, si las paritarias son muy altas y tratan de empatarle a la inflación, por ejemplo, este año tratarían de llegar al 60-65%, que es lo que creo yo que va a dar la inflación, si todas se coordinan en ese número, no porque los sueldos hagan subir la inflación, pero sí porque empieza a acostumbrarse la economía a una nominalidad más alta, o sea, a subir un escalón inflacionario, es probable que eso empuje a confirmar la inflación en un escalón del 65%. Pero si se hace, en cambio, un aumento de suma fija, eso no aparece. Se puede dar un incremento que sea algo menor,
agregado a una suma fija que tiene otra ventaja, que es que le sirve mucho más al que gana 50, 60 o 70 lucas que al que gana 200. Entonces, un tipo que gana 200 lucas, que tampoco es que es rico, ni muchísimo menos, pero que llega holgadamente, si le dan 10.000 pesos más al final del mes, bueno, probablemente salga a comer afuera o se lo ahorre y se lo guarde o se dé un gustito. Pero al que gana 50 o 60 o 70, esto le cambia la vida y le representa llegar a fin de mes. La otra ventaja es que esto, bueno, no implica aumentar la nominalidad, pero lo increíble es que en las discusiones de la semana pasada, estas que les decía, están pensando qué hacer con los sueldos y los precios, la Unión Industrial Argentina y los representantes industriales dijeron que eso no estaban dispuestos a hacerlo. Bueno, en 2002 tampoco estaban dispuestos a hacerlo. La Baña los obligó, Duhalde los obligó. Después, cuando asume Néstor Kirchner, los vuelve a obligar, porque primero en abril aumentan esa suma fija y la suben a 200. Después la extienden hasta finales de 2003 y después en 2004 la vuelven a aumentar y la vuelven a extender a medida que empezaban a revitalizarse las paritarias, porque los gremios más poderosos iban y reclamaban aumento. Ahora, el problema de la paritaria sola es que hoy el que tiene más fuerza ya consigue empatarle a la inflación. Los mecánicos, los aceiteros, los bancarios ya tienen esa gimnasia como para no perder frente al aumento de precios. Y además, como trabajan en sectores dinámicos de la economía, las automotrices, los bancos, las exportadoras, le pueden dar ese aumento los empresarios sin poner en riesgo sus números micro. Ahora, en los otros lugares, donde quizás tampoco pondrían en riesgo sus números micro, sí hay salarios que las paritarias no hacen aumentar porque los básicos son muy bajos. O hay lugares donde directamente no rige paritaria porque se trabaja informalmente o semi-informalmente, en negro o en gris. Bueno, para esos sectores también serviría un aumento de suma fija que podría ser negociado, pero que si no es negociado debería ser por decreto. Es algo que el gobierno de Alberto Fernández podría hacer si pensara en los sueldos, en los salarios, como un motor de la economía, como un motor del consumo, y no los pensara como un costo, que es como lo piensan muchas veces los empresarios, que por supuesto tienen su interés particular y no miran el del conjunto como sí debería hacer un gobierno. Hay sectores sindicales que están empujando esto. No creo que sea una interna del Frente de Todos en clave kirchnerismo versus albertismo, porque tampoco veo muy entusiasta a nadie del kirchnerismo levantar esta alternativa, pero sí creo que podría ser una forma elegante de salir del laberinto por arriba. Encarar este año, que va a ser de ajuste en un montón de cosas, como por ejemplo en tarifas, como por ejemplo en gasto en infraestructura, inversión en infraestructura, salir con un esquema que le permita a los sueldos, después de 4 años de fuerte compresión, recuperarse un poco. Alberto Fernández, cuando asumió, lo hizo, porque dio un bono, ordenó que se pague un bono por parte de las empresas para compensar ese subidón inflacionario que hubo a finales de 2019 por la escapada del dólar. Fueron 5.000 pesos por única vez, un bono, un bonito de eso por única vez. Ahora, esos 5.000 pesos de ese momento hoy serían 12 o 15 lucas prácticamente, así que tranquilamente se puede hablar de un aumento por decreto sostenido, no por única vez, sino sostenido, de en torno a los 10.000 pesos sin que se le derrumbe la pyme a nadie. Y en caso de que haya pymes que puedan derrumbarse o quebrar por esto, que lo demuestren y que el Estado las asista. Y si no puede, porque el Fondo Monetario no lo deja, que lo diga, porque en ese caso va a estar muy claro que el Fondo Monetario es el que nos está pisando los sueldos.